Buenos días, bienvenidos a la finca de Elche. Hoy os traigo algo que será muy difícil, si no imposible, que veáis en otro canal. 3 encinas, pero no encinas normales, encinas injertadas de bellota dulce. Y cuando digo dulce, no me refiero a que amarguen poco, me refiero a que estas encinas saben a castaña. El problema que tenemos aquí es que el castaño no puede vivir porque necesita suelos ácidos y en la mayor parte de estas tierras son calcáreos y alcalinos, por tanto no es viable. En cambio la encina sí, y tendríamos el sabor de la castaña donde la castaña es imposible. Así que dentro variedades. Os presento la primera variedad. Esta es Horta, viene de Horta de Sant Joan, de la Terra Alta de Tarragona, y es una de las más interesantes en cuanto a sabor, más compleja y más característica de lo que uno esperaría de una bellota. Asada recuerda al chocolate, al café con azúcar, sin astringencia, sin el amargor que todos asociamos a la bellota. Bellota de unos 3 centímetros, muy productiva, sin los años de baja producción que tienen normalmente robles y encinas. Aquí tenemos nuestra segunda variedad. Esta es Andrés, del Valle de los Pedroches, en Córdoba. Aquí el sabor cambia, más parecido a la castaña, más directo, las bellotas son más grandes y está especialmente adaptada a climas cálidos y secos. A un clima como el de Elche, esta variedad es de las que más me interesan a largo plazo para ver cómo se adapta aquí. Y esta Roza, nuestra tercera y última variedad, de Extremadura, sur de Badajoz, junto con Andrés, representan la tradición de la bellota dulce del suroeste peninsular, la misma tradición que la del cerdo ibérico de bellota. Sabor a castaña, la tos del sur frente a la Horta catalana. Ya veremos en unos años cuál da mejor resultado aquí. Las 3 vienen de Balanotris, un vivero especializado de Tarragona. Las compré en 2023 y llevan todo este tiempo en maceta hasta encontrar un sitio definitivo en la finca, que será en los próximos días. Están injertadas y eso es clave. Una encina sin injertar tardaría aproximadamente una década en producir bellotas. Estas tienen 3 años y ya producen. Sin el injerto, esto sería imposible. Además, están micorrizadas con trufa de verano. Lo que vaya pasando aquí lo vais a ver vosotros antes que nadie. Que yo sepa, no hay nada parecido en ningún otro canal y eso me parece una pasada. Dentro de unos días las plantaremos en tierra, no te lo pierdas, esto acaba de empezar. Si te ha gustado el vídeo, déjame un like, suscríbete si no lo has hecho ya, cuéntame en comentarios si conocías las encinas de bellota dulce, me interesa tu opinión, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.